Muy buenas noches, nos encontramos una semana más dispuestos a comenzar este programa Pedro Beltrán Informa y hoy les vamos a hablar de Shakespeare. Lo vamos a hacer en primer lugar con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Shakespeare y una de sus obras más importantes y más conocida es Romeo y Julieta. ¿Cuál es la historia que se relata en Romeo y Julieta? Romeo y Julieta viene de una historia de amor en la que se conoce mediante la fiesta de cumpleaños de Julieta y de los 16 años y se enamoran perdidamente, pero cuando se conocieron ellos no sabían que eran familias totalmente enemigas. Ella era una Capuleto y él era un Montesco. Entonces hicieron una boda secreta, pero no se podían ver apenas. Entonces, como sus familias eran tan enemigas, pues Romeo mató a uno de la familia de los Capuleto y lo enviaron al destierro. Entonces, el padre de Julieta quiso casarle con París después de 2 días del destierro y entonces Julieta estaba totalmente deprimida y le preguntó al sacerdote Fray Hernando que qué podía hacer. Fray Hernando le dio un veneno que le mantenía totalmente dormida, como muerta, digamos, durante 2 días, que era el tiempo que se iba a casar con París. Entonces, Romeo, cuando se enteró, fue a visitarla, pero el sacerdote le tenía que enviar una carta, pero no llegó. Así que Romeo cogió un veneno, se suicidó. Al pensar que estaba muerta Julieta. Sí, porque todo el mundo lo sabía, nadie lo sabía menos el sacerdote. Entonces Romeo se suicidó, entonces Julieta se despertó de su tumba, de su muerte entre comillas, ¿no? Sí. Porque no estaba muerta, estaba dormida. Entonces vio a Romeo muerto y se suicidó con una daga. Ay, qué historia más romántica, pero qué triste. Bueno, pues muchísimas gracias, Ciodora, por esa introducción tan fantástica a Shakespeare. Gracias. Pues continuamos repasando la obra de Shakespeare y lo vamos a hacer ahora con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú nos vas a hablar de Otelo. Háblanos, cuéntanos qué es el Otelo de Shakespeare. Pues en el Otelo de Shakespeare hay 3 personajes muy importantes. Otelo, su mujer Desdemona y el que hizo que Otelo entrase en celos para matar a Desdemona, Iago. Otelo es un hombre, un capitán, un general de la época de Venecia, de la época del Imperio de Venecia, que es muy amigo del emperador de Venecia. El emperador le ofrece ser rey de Chipre, gobernador de Chipre. Y ahí, cuando llega a Chipre, se casa con Desdemona. Iago conoce a una persona, Rodrigo, que le gusta a Desdemona. Y Iago, que miente a Rodrigo, le dice que ayudará a Rodrigo a conseguir que Desdemona se divorcie de Otelo y se vaya con Rodrigo. Una mentira. Sí. Luego está Casio, y Casio es el segundo favorito del gobernador. Y Iago le mete en la cabeza a Otelo todos los días diciéndole que Desdemona sería todos los días con Casio. Luego viene una carta de Venecia y dicen que Casio se hace gobernador de Chipre. Sí. Otelo se enfada mucho y cuando ya se enfada mucho, pues coge a Desdemona y la mata por la noche. Luego la mujer de Iago, Emilia, ella sabía todas las mentiras que había hecho Iago. Y cuando llega Emilia y se da cuenta de que está muerta Desdemona, pues le dice a Otelo lo de que Iago la está mintiendo y tal. Iago
llega y ve que Emilia se lo está contando todo y Iago mata a Emilia. Y luego Otelo, al descubrir que Iago le ha mentido para que mate a Desdemona, pues mata a Iago. Y luego, por último momento, se suicida Otelo y se pone al lado de Desdemona. Bueno, la verdad es que como le gustaba a Shakespeare que murieran todos al final, ¿eh? Bueno, Moses, muchísimas gracias por ese relato tan ajustado de lo que es el Otelo de Shakespeare. Gracias. A ti la información TV. Bien, pues ya conocemos y hemos entrado a fondo en dos de las obras más importantes de Shakespeare, pero vamos a continuar conociendo más ampliamente esa obra tan extensa de este gran escritor como lo fue Shakespeare, y lo vamos a hacer con Elena Bleda. Elena, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar una noche más con vosotros. No, gracias a ti por estar. Háblanos un poco de una forma un poco más genérica de la obra de Shakespeare. Bien, las obras de Shakespeare las conocemos gracias a la publicación del First Folio, que publicaron dos actores de la compañía de Shakespeare 7 años después de su muerte, en 1623. Y bueno, este libro recogía toda la producción dramática del autor se dividía en 3 grandes apartados, que uno eran las tragedias, otro las comedias y otro las obras históricas o dramas históricos. Bien, en sus tragedias, Shakespeare convertía a los protagonistas de las mismas en pasiones humanas, en símbolos de pasiones humanas, que reflejaban pues, los celos, la ambición, la astucia, la codicia, la envidia, etc. El amor también. El amor, por supuesto. Y bueno, estos temas eran tratados en las obras de Shakespeare hasta sus últimas consecuencias. Bueno, Elena, y con tanta pasión, al final esto siempre acababa en muerte, ¿no? Sí, era el final común a todas las tragedias de Shakespeare. Todas acababan en muerte. Y bueno, su obra más temprana, su tragedia más temprana, es aquella que trataba el tema histórico de la Roma antigua, titulada Tito Andrónico, datada de 1594. Y 3 años después se estrenaría la famosa tragedia romántica que todos conocemos, Romeo y Julieta, datada de 1597. Pero, sin embargo, sus obras más aclamadas, sus tragedias más aclamadas, son aquellas que van de 1601, en un periodo que abarca 7 años, desde 1601 hasta 1608, en la que figuran las obras del nombre de Hamlet, datada de 1601, Otelo, de 1603, El Rey Lear, de 1605, y Macbeth, de 1606, entre otras. Sí. Y ahora, bueno, en las comedias de Shakespeare se caracterizaban como una especie de galería a través de la cual se reflejaba perfectamente la sociedad de la época. Y una de sus características principales era que la dialéctica de un lenguaje plagado de juegos de palabras y de contrastes entre caracteres opuestos, ya sea bien por motivos de poder, socioeconómicos, sexuales, etc. Se estima que la composición de sus comedias abarcaría un periodo que va de 1590 a 1512, y la primera y quizá la menos brillante sería la de Los dos hidalgos de Verona, datada de 1591, y bueno, sus más aclamadas sería El mercader de Venecia, datada de 1596, otra de las que... Mucho ruido y pocas nueces también. Exactamente, era mucho otra ruido, de ellas, pocas, ¿no? exactamente. Y como gustéis, entre otras, datada de 1600. Y bueno, finalmente sus obras históricas, sus dramas históricos, en el First Folio se clasifican únicamente aquellas que tratan los temas históricos relativamente recientes de Inglaterra, puesto que en el First Folio aparecen otras obras de carácter histórico, pero que reflejan el tema de la Roma clásica, o incluso el Macbeth, cuyo protagonista
encarna el personaje histórico real de Macbeth de Escocia. Esas obras, sin embargo, no constituyen, no figuran en el apartado de obras históricas, sino en otro. Y bueno, son un total de 8 obras históricas, 7 si excluimos la obra histórica de Eduardo III, que actualmente se le atribuye a Shakespeare, pero esta fue estrenada anónimamente en 1594. Y bueno, junto a estas figuran otras obras como son Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VIII, Ricardo II, Ricardo III y el rey Juan. Ese sería el conglomerado de obras históricas, que por otra parte también eran empleadas para el público, en su mayoría era analfabeto. Y bueno, a través de estas obras pues, era una manera de transmitir los conocimientos de la historia, de legitimar al rey, el poder de la monarquía y bueno, también de entretenimiento, obviamente. Claro, claro que sí. Bueno, pues un amplio repaso por esas tragedias, comedias y dramas históricos de Shakespeare. Elena, muchas gracias. A vosotros y a Información TV. La música y Shakespeare. Continuamos por aquí, lo vamos a hacer con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, háblanos un poco de cuál es la relación de Shakespeare con la música. Pues básicamente Shakespeare ha sido uno de los personajes de la historia que más ha influenciado para componer música a los grandes compositores. En primer lugar, lo que sí que vamos a citar es a Verdi. Verdi, vamos a nombrar sus últimas 2 obras, bueno, realmente vamos a nombrar 3, que es el Otelo y el Falstaff. El Falstaff se estrenó en el último siglo, en el siglo XIX, en el que es curioso porque en el Falstaff es totalmente de un estilo wagneriano, cuando Verdi criticaba muchísimo el estilo de Wagner. Verdi y Wagner nacieron el mismo año, en el cual Wagner murió antes, pero cuando Verdi murió se descubrió en su casa la obra original del Tannhäuser de Wagner, pero con connotaciones, apuntes y notas en esa obra, lo cual se pudo ver que realmente Verdi era en privado un admirador de Wagner. Después, por otra parte, tenemos el Otelo, que trata sobre la dramática parte de los celos de Shakespeare. Y la última obra, que es anterior a estas 2 que hemos nombrado hasta ahora, que es el famoso Macbeth. Verdi era un hombre muy culto y le encantaba Shakespeare. Bueno, Vivian, hablábamos al principio que Verdi y Wagner han sido 2 de los compositores que más se han inspirado en Shakespeare. Te centrabas al principio más en las obras de Verdi, hablemos ahora de las de Wagner. Wagner compuso La prohibición de amar, que lo tenemos ahí, y es de un estilo totalmente wagneriano como él mismo. Después, por otra parte, tenemos a Rossini, que nos dejó un Otelo. La cosa es que Rossini vivía prácticamente de los derechos de autor, porque se centraba más pues, en vivir la vida de una forma más de la comida, de las mujeres, más así. Pero en su época, cuando componía y eso, pues dejó un Otelo prácticamente musicalmente espléndido. Por otra parte, también debemos de nombrar a Britten, que nos dejó la magnífica obra de El sueño de una noche de verano, muy, muy famosa y que se hace mucho. Después también tenemos que nombrar a Thomas Hades, que dejó otra ópera también llamada La Tempestad. Y ya terminamos con un par de compositores italianos, Bellini, que fue de los preferidos de Wagner. Y también, por otra parte, aquí también hemos traído varias obras de Shakespeare in Love, que es una película inspirada también en Shakespeare. Hemos traído también pues, la obra de Romeo y Julieta,
y más que se pueden encontrar, y Shakespeare fue una gran influencia en el mundo de la música. Una fuente de inspiración para los compositores, para Exacto. los músicos. Muy bien, Vivian, pues muchísimas gracias. A ti, a Información TV. Pues continuamos y, como siempre, pondrá el broche final al programa Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti, y además un tema tan bonito como es Shakespeare. ¿A quién no le gusta Shakespeare, no? Vamos a hablar primero del despliegue que has preparado hoy, de este decorado que veo que está muy, muy completo. Sí, porque no caben más cosas. Pero seguro que tienes más en Sin tu duda, biblioteca, sin tu duda. biblioteca y tu... Shakespeare, esos tomos verdes, que además son fijos en este decorado, porque vienen bien para subir luego los DVDs, esos tomos verdes son las obras completas de Shakespeare en inglés, que es una maravilla poder leerlas directamente en inglés. Y el resto, ahí tenemos audiolibros a la izquierda, son audiolibros de obras que puedes escuchar de Shakespeare pues en el coche, en la ducha, etc. Otelo, en su versión original, Romeo y Julieta. Esta es una película preciosa del Mercader de Venecia con Al Pacino. Yo la vi representar a Al Pacino en vivo, él actuando como actor, la misma obra. En búsqueda de Shakespeare es un documental, tenemos más audiolibros. Presidiendo Falstaff, porque Falstaff es la genial ópera de Verdi, la última ópera de Verdi y una obra verdaderamente excepcional desde todos los puntos de vista. Romeo y Julieta en versión ballet, que es el más bello ballet nunca escrito, de Prokofiev. El Rossini de Otelo. Strauss con Macbeth. Richard Strauss también le encantaba Shakespeare y nos dejó este precioso poema sinfónico. La Reina de las Hadas de Purcell. Hamlet de Thomas. King Lear, que es una de las obras más brillantes de Shakespeare, que le encantaba a Verdi, pero nunca llegó a escribir una ópera. Siguiendo Walton, Troilus y Cressida, otra ópera basada en Shakespeare. La Prohibición de amar de Wagner en 2 versiones, también basado en Shakespeare. Vaughan Williams, Johnny in Love, que es también el tema de Falstaff, basado en Shakespeare. Stravinsky, porque tiene varias canciones basadas en Shakespeare. El Falstaff de Elgar. Lucrecia de Respighi, otra obra de Shakespeare. Bellini, Capuletos y Montescos, que es Romeo y Julieta. Hamlet, esta película es preciosa, de Cefirelli, esto no es una ópera. Las alegres comadres de Windsor, de Nicolai, también basada en Shakespeare, en Falstaff. Britain con el sueño de una noche de verano, que es una auténtica maravilla, una comedia preciosísima en inglés, también ópera. Un libro de Shakespeare, 3 películas, Coriolano, Antonio y Cleopatra, y una serie de la BBC sobre la vida de Shakespeare. Walton, 2 bandas sonoras de películas, y en el centro Shakespeare in Love, película muy oscarizada, la mejor versión que tenemos de Romeo y Julieta, y una ópera muy moderna de hace solo 7 años de Thomas Hades sobre la tempestad. Y por último hemos traído, como no cabían, algunas películas que me gustaría mostrar a los telespectadores. Tenemos aquí Romeo y Julieta, en la que es probablemente la mejor versión, que es el Romeo y Julieta de Cefirelli. Otro Romeo y Julieta, hay muchísimos. Todas estas películas de ahí también son películas basadas en Shakespeare, la totalidad de lo que hay en el centro. Esto es nada menos que Shakespeare en dibujos animados, para niños. Se supone que es para niños de 10, 9, 11 años, 12 años. Yo lo he visto con mis hijos y así han aprendido muy bien lo que es Shakespeare, aparte de que ya han llegado a casos mayores, incluso el Otelo en ópera. Esta es película de ópera que se estrenó en Alicante, también de Cefirelli, con Katia Ricciarelli y Plácido Domingo, una película preciosa. La mejor versión del Otelo de Verdi, con Daniel Barenboim y la Ópera de Berlín, y de nuevo más Falstaff, porque Falstaff es una ópera especialísima. Aquí Verdi se hace más wagneriano que el propio Wagner, lleva el lenguaje wagneriano más lejos que lo había hecho Wagner. Otra versión de Falstaff, y terminando tenemos otro Falstaff, como no, y otro Falstaff, muchos Falstaff. Esto es el resumen de lo que es Shakespeare. Bueno, Pedro, y de todo lo que nos has enseñado, de todo lo que tenemos aquí, de toda esta obra de Shakespeare, ¿qué es lo que más te entusiasma a ti personalmente? A mí me encanta Shakespeare desde muy pequeño, desde que tenía 17 años. Entonces pasaba los veranos en Londres, en prácticas, trabajaba en el club de la London Symphony Orchestra y aproveché para escuchar muchas obras de Shakespeare en vivo y en Stratford-upon-Avon.
pero desde entonces lo que más me gusta de Shakespeare, curiosamente, es Shakespeare en la ópera, y sobre todo el Otelo y el Falstaff de Verdi. Son dos obras absolutamente extraordinarias que están entre lo mejor que se ha escrito jamás en la historia de la música. Son sus óperas números 26 y 27, las dos últimas. El poder de evocación de la música. Shakespeare es maravilloso con el texto, pero como a Verdi le encantaba Shakespeare y trabajó sobre unos libretos excepcionales de Arrigo Boito, eso eleva a Shakespeare al tope de los topes. Es brillantísimo el Otelo, la fuerza, el poder que tiene esa música, y el Falstaff diría que todavía más perfecto, es sublime. El resto, sí, pero de nuevo tenemos que la música supera las palabras, y la combinación perfecta de palabras de Shakespeare elevadas con la música más genial es lo que lleva a lo verdaderamente extraordinario. Luego el ballet Romeo y Julieta de Prokofiev sin palabras es absolutamente impresionante. Curiosamente le gustaba mucho a Stalin, que era crítico de Prokofiev, y en una paradoja del destino los dos murieron el mismo día, solo con 2 horas de diferencia, el mismo día del mismo año. Eso es lo que más. Si yo me tuviera que quedar con algo de aquí, ¿con qué me quedaría? Bueno, ya lo hemos visto con tantos Falstaff que tengo. Me quedaría con Falstaff en primer lugar, con Otelo en segundo lugar y con Romeo y Julieta de Prokofiev. O segundo y tercer lugar, no, todo junto. Y son muy buenas las películas basadas en Shakespeare. Estas que hemos mostrado, aquí también tenemos un Macbeth con Orson Welles. Es bellísimo Shakespeare en inglés. En español a mí no me gusta tanto. El problema de las traducciones, está escrito originalmente en ese idioma. Y es un autor también muy accesible, porque es de plena modernidad o contemporaneidad, que se puede escuchar, leer hoy en día perfectamente. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes sí que me gustaría que me dieras una impresión general sobre este autor, Pedro. Quizás sea el mayor literato que nunca ha existido. Nosotros tenemos a Cervantes, del que hablaremos la semana que viene. No se trata de entrar en comparaciones, pero es que la obra de Shakespeare también es muchísimo más grande, voluminosa, numerosa, me refiero, que la de Cervantes, de la que se conoce esencialmente el Quijote y poco más. Y Shakespeare además es un autor teatral, que emociona, que impacta y que es un magnífico analista de los sentimientos psicológicos y de la pasión humana. Muy bien, pues la verdad es que es un autor que vamos a hacer un esfuerzo por leerlo en inglés, como tú dices, porque... Y escucharlo. Yo le diría a los telespectadores que empiecen escuchando el Otelo en versión película de Cefirelli, que eso es impresionante, y a los que no les guste la ópera, les tiene que gustar eso seguro. Sí, bien, pues nos iniciaremos Otelo, Cefirelli por ahí. con Plácido Domingo, la que hemos mostrado antes en la imagen. No, está muy bien porque para la gente que se inicia, que quiere iniciarse en la música y la literatura, es que en eso este te programa inicia a la vez, siempre damos eso te un inicia poco la pista a la de por vez dónde en empezar. la ópera, que es un género muy rechazado y no suficientemente valorado por la masa. Te inicia en la ópera y te inicia en Shakespeare, en la literatura y en el teatro, por tanto, de un solo golpe, Todo a la en vez. 2 horas. Bueno, tiempo bien aprovechado. Yo creo que algún día debatiremos sobre eso, pero creo que hay mucha más gente de la que pensamos que ama la ópera y que escucha ópera. Pero ya discutiremos sobre eso otro día. Pedro, muchísimas gracias por este magnífico programa hablando de Shakespeare y documentando su obra. Gracias. Gracias a ti, a Información TV, y la semana próxima hablamos de Cervantes. Muy bien, pues la semana que viene nos quedamos en casa hablando de Cervantes. Gracias. Bien, pues ya lo saben, la próxima semana Cervantes, dejamos aquí Shakespeare y continuamos la semana que viene con la literatura. Hasta pronto.